Mi querido Diego, mi querido Lenín, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Qué bien, qué chido. Todo chido, todo cool, tras look de papagayo. ¿De papagayo? Así era. Del papá de Chicken Little. Duermes de este lado, ¿verdad? Sí, duermo sobre este, sí. La gravedad. ¿Sí? No, yo duermo. Bueno, es que para dormir me pongo una almohada encima, en la cara, para taparme los ojos para que no me dé la luz. Tus demonios sí están bien densos. Sí, también bueno, además es una almohada pesada, además. Es una bola así, me la pongo en los ojos. Que me asfixie, que me asfixie, que me asfixie. Sí, que se baje, que se baje, que se Mejor comprate un antifaz. No, porque esos me los quito. Pero la almohada no. No. Al contrario, me muevo, se mueve la almohada y la acomodo. Ok. Entonces, pero me sirve para taparme los ojos. Y siempre amanezco con el pelo así. Ya me urge un corte de pelo. Pero bueno. Y además, hoy fui a nadar. Ajá. Y me duele todo. O sea, ahorita levanto y todo esto de aquí. Sí. Horrible, no sabes lo adolorido que estoy. Para colmo, me bajo del coche y me pegué la cabeza. De esos días. Sí. Pero estoy contento. Estamos hoy, en teoría, íbamos a hablar de uno de los grandes personajes de la historia, de Alejandro III, mejor conocido como el Magno, Ale Papucho. Ale el Magno. Sí, el Magno. Pero por cuestiones actuales, históricas. sí, que Dios te dice la maldición, que Dios te permita ver tiempos interesantes. Y qué interesantes momentos estamos viviendo. What a time to be alive. Entonces, con la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, decidimos abordar un poquito, no abordar la situación en el presente, porque para eso están los reportajes, están las noticias, etcétera, etcétera. Sin embargo, queremos abordar un poquito el contexto histórico de la relación entre Ucrania y Rusia, que es una relación muy estrecha, muy complicada, porque ha habido besos, abrazos, arrimones y otras apuñaladas por la espalda. Entonces, es amor-odio la relación que tienen ellos dos, y primordialmente se quedó en obvio, en muchos sentidos. Sin embargo, es una relación estrecha, dirían en inglés, nonetheless. Ahí bien bilingüe. Acá mira, más pero sin embargo. Güey, estaba viendo noticias hoy en la mañana. Una reportera, literal, estaba hablando de esto del estadio. Que por cierto, no mames, contrólense. Pero bueno, estaba hablando de eso y está diciendo, no me acuerdo qué dice, de repente, más sin embargo, no sé qué. Amiga, ¿qué pedo? Sí se te torce un poquito las entrañas cuando las sí, escuchas. Sí, porque además estaba yo comiendo un guarache. Estás a medio de bocado y escuchas más sin embargo. Y se te cae nada así lentamente. ¿Qué pedo? Sí, no, mal, o sea, de verdad. Insisto el comentario. Pero bueno, entonces vamos a abordar un poquito la historia. No voy a abordar la historia de Ucrania. La historia de Ucrania es una historia desde el Neolítico, porque tiene antecedentes muy interesantes. Por ejemplo, en Ucrania se cree que en esa zona surgió la crianza de caballos. ¿En Ucrania? En la zona de Ucrania. Okay. Empezó a criar los caballos. Qué curioso. Toda esa zona. Y pues, si lo piensas bien, te vas un poquito un poquito más para el occidente. Sí, suroeste. Y se van los mejores caballos del mundo. Persia. Un poquito más para allá. Estoy hablando de la estancia un poquito más generosa. Sureste, perdón, sí. Sí, bueno, sur tal cual, porque estaba con Manuel. Ah, bueno, sí. Sur tal cual, sí, perdón. Sí. Me quise aumentar más. Pero bueno, sí, no, sí, sur tal cual. Sí. Entonces, no voy a profundizar mucho, voy a rozar temas. Por ejemplo, el primer gran antecedente que tenemos de relación con Rusia y Ucrania, bien definidos como un reino único, se da con el Rus de Kiev, que es un periodo surge en el 882, entonces te puedes dar una idea. Entonces, después de que hubo colonias romanas ahí, llegaron los mongoles, se chingaron a todos. Hubo un periodo de bastante tensión entre invasiones mongolas, pueblos nativos, etcétera, etcétera. Y surge Oleg, un gran soberano, que no es el primero del Rus de Kiev, pero es el más importante en este sentido, porque logra unificar
todo el territorio de la Rusia europea, Ujú. para que nos demos una idea, Bielorrusia y Ucrania. Este territorio, casi unas 2/3 partes de Ucrania, serán con el Rus de Kiev, con Oleg. Y se consolida el Rus de Kiev en el 882 con la conquista de Kiev. Ujú. Kiev, para quien no sepa, es la capital de Ucrania. Ucrania. Entonces, aquí es la primera vez que surge la gran unión de estos países eslavos: Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Porque los tres países han estado vinculados muchas veces. Entonces, un punto interesante por aquí es la cercanía que tenía Ucrania y el Rus de Kiev, esta zona, con Constantinopla. Piénsalo bien, está Naturalmente, rozándole, literal, hasta acá. Justo. O sí. sea, ve acá está Ucrania, literal está al sur Constantinopla. Entonces tenía mucho comercio con Constantinopla, se volvió en ese sentido. Más porque aparte vinculado. cruzas el Mar Negro y ya llegaste de uno Tal a cual. otro. O sea, O sea, para la gente que desconozca, les invito a que lo chequen en un mapa, y si no, les explico rápidamente. Se encuentra acá arriba Rusia, en el centro se encuentra Rusia europea, abajo se encuentra Bielorrusia, y más abajo Ucrania, y abajo de Ucrania está la península de Crimea, y se encuentra el Mar Negro. Entonces, al sur del Mar Negro se encuentra actualmente Turquía. actualmente Turquía, se encuentra Constantinopla. Ujú. Ahora se conoce como Estambul, si mi memoria no falla. Sí, justo. Tengo ganas de conocer Constantinopla, de verdad. Sí. Bueno, Estambul. Ha de Sí, ser sí, una sí. ciudad impresionante de conocer, porque Justo. la importancia histórica que tiene, o sea, tiene una vibra. Wow. Deja tú solo la importancia histórica, sino es el puente entre Occidente y Oriente. Ujú. O sea, la mezcla que se ha de dar ahí de culturas, Sí. de arquitectura, de arte, de música, de todo, ha de ser súper interesante. Justo en este lugar, que sea en el medievo, que que el Bizancio no era ni oriental ni occidental. Entonces, para los occidentales era muy oriental, y para los orientales era muy Pero muy occidental. occidental. Entonces, por eso también se ganaron muchos pedos. Pero bueno, hubo una relación cercana con Bizancio, Ujú. a tal punto de que hubo reyes que se casaron. Hubo un rey específico, no me acuerdo de su nombre, que se casó con una hija de un emperador bizantino, y ahí surge un factor de identidad nacional propia dentro de Ucrania, que es el cristianismo ortodoxo. Sí. Actualmente Ucrania tiene una enorme cantidad de ortodoxos, es la primera religión. Te lo cuento a ti porque tú necesitas contexto, mijo. Contexto. Porque sí, güey, contexto, ¿no? Sin pretexto. Porque sí es un problema largo. Entonces, en el siglo X empieza a surgir esta identidad ortodoxa dentro del territorio. Sin embargo, más adelante empieza una decadencia, y en 1240, ¿quiénes regresan? Los mongoles. Perdón, 1940. 1240. Ah, sí, No. dije. ¿Y tú acá, hijo? ¿Cómo? ¿A cabrón? Sí. 1940. ¡Qué ok. brinco! Sí. No, en 1240 los mongoles regresan. Perdón, invasiones nórdicas, invasiones vikingas en la época romana. Era lo que quería decir. Ok. Perdón, mi error. Invasiones vikingas y todo esto. Incluso el Rus de Kiev viene de estas civilizaciones eslavas. Ujú. Entonces, en 1140 llegan los mongoles, deshacen el imperio Rus de Kiev, y esto se divide en varias facciones, entre ellas lo que más adelante sería el imperio ruso, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Ucrania se separa y tiene un conflicto muy cabrón con muchos lugares. Se vuelve un territorio muy heterogéneo entre ellos, y se empieza a agarrar en la madre, como en cualquier buena división de territorio, con los mongoles principalmente. Sin embargo, luego tiene relaciones con Lituania, en ese entonces. Polonia también luego se vuelven sus amiguis, Ujú. luego los apuñalan por la espalda, obviamente con Rusia. Sin embargo, uno muy interesante es también con Génova. Génova andaba metiendo mano por ahí, y había mucho territorio. Y esto dividió bastante lo que conocemos actualmente como Ucrania. Entre ellos estaba al sur, por ejemplo, en la costa del el Mar Negro, era casi, creo que también, ay, se me fue el nombre, la península Crimea, Ujú. creo que eran parte de los mongoles. Sí. Toda esta zona de acá, arriba, empieza a surgir un pueblo que se le conoce como los cosacos. Los cosacos es una de las grandes identidades dentro de
Ucrania. O sea, de los cosacos prácticamente nace Ucrania. En muchos sentidos, es una de las grandes es una gran unidad, es un gran símbolo de unidad, por decirlo de una manera, y esto se da por el 1648, son casi 400 años de conflictos, de Granada pérdida, etcétera, etcétera, y surge el hetmanato cosaco, que se da entre 1648 y 1764. Me encanta que seas visual y vayas poniendo mapas del desarrollo, porque aquí estoy viendo, solo estoy viendo los mapas, mira, o sea, aquí por ejemplo vemos, sí, ok. O sea, es que usualmente estamos muy acostumbrados a ubicar, acostumbrados entre comillas, ubicar la Europa occidental, pero como que la Europa del Este es a difícil. veces es difícil y ignoramos su importancia, como que te dicen Europa del Este y solo piensas en el mundo es Rusia. Sí. O sea, es que Europa se acaba en Francia. Perdón, en Alemania. En Alemania, ¿no? En Alemania. Sí. Y si te va bien, ves Polonia. Si te va bien, y si te va bien. Sí, bueno, pregúntale a Hitler si lo vio muy bien, pero... Sí. un poco demasiado bien. Pero, o sea, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, a veces dices, bueno, están en la península, pero sabrá Dios cómo. Sí. Entonces, sí, como que el lado oriental de Europa lo desconocemos mucho, pues también por eso es importante. Y creo que en este caso es muy importante como ubicarlo geográficamente, sí. Porque Rusia, siendo el monstruo que es, necesita comerciar a través de estos territorios. O sea, no puedes hablar de la exportación de gas, de la exportación de trigo, todo sin considerar a los países entre Rusia y entre Europa Occidental. Precisamente uno de los puntos más importantes de esta zona es Crimea, toda la península de Crimea, porque en Crimea se da gran parte del comercio de todo el Mar Negro. Tiene casi tanta relevancia como tuvo en su momento Constantinopla. Pero supongo que ahondaremos más en eso. Ahorita vamos a ver más adelante. Sí, porque entonces, en este hermanato cosaco se da una alianza con el Imperio Ruso, el zar ruso, una alianza, muy entre comillas, esas de que te agarran y te dicen ahora eres mío y te chingas y te jodes, así. Entonces, esto principalmente empezó a tener contacto con Pedro I, famoso Pedro el Grande, que es más famosa su esposa, porque era una chingona, Catalina la Grande, la verdad. Muy rara la mujer, pero rara, sí, o sea, genuinamente rara, pero gran mujer al fin y al cabo. Llevó a Rusia en esos momentos de mayor expansión y más gran desarrollo. Catalina II la Grande absorbe el territorio de Ucrania, totalmente. Todo este territorio, en 1764, se deshace el hetmanato cosaco y Ucrania se incorpora a Rusia. Sin embargo, Ucrania nunca ha sido... No toda Ucrania se ha identificado como rusos. Y ese es el gran problema, que a pesar de que lo absorbía Rusia, a pesar de que se peleaba con Polonia y todas estas cosas, Ucrania sigue teniendo su propia identidad. ¿En qué año fue? Esto en 1764. Estamos brincando rápidamente, pero esto es... No, pero justo es antes de que tuvieran el concepto de nación definido. Antes de que tengas el concepto de nación. Reinos ahí desperdigados, sí, ¿no? O sea, un concepto de pueblo, podríamos decirlo, de identidad del reino, de sangre incluso. O sea, porque los cosacos, al fin y al cabo, son una de las grandes representaciones de identidad de este territorio. Sí. Crimea, Crimea también es anexada, y eso es importante, Crimea es anexado exclusivamente al Imperio Ruso. O sea, puede decirse que el territorio de Ucrania es absorbido, pero Crimea es considerado ruso, y se acabó. Esto nos lleva a que todo el periodo de los zares, desde 1764 hasta 1917, con lo cual se desencadena la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre. Y en este periodo todo el mundo se enfoca muchísimo en lo que sucede con el Ejército Rojo, el Ejército Blanco, San Petersburgo, Leningrado más adelante, etcétera, etcétera. Leningrado. Perro. Hay una ciudad con un nombre. No creo. Puede que sí. En España puede que... Manolete. Sí, podría ser. Pero bueno, no sé. Un pueblito, unas villas. Sí, tal vez. O sea, por ejemplo, sé que hay una calle en San Francisco con mi apellido. Y es la calle más famosa de San Francisco. Es una cosa así, que si vas en recta te matas porque... Okay. Sí sabes cuál, ¿no? Sí. Que tiene flores en todo. Pero bueno,
1917 se da un fenómeno que se le conoce como la independencia de Ucrania, la guerra de independencia ucraniana. Durante la Revolución Durante Rusa. la Revolución Rusa, porque Rusia se seguía creyendo, Ucrania se seguía creyendo Ucrania. Claro. Entonces Ucrania busca liberarse, no solo del imperio ruso, sino tampoco quiere mucho ver con la Unión Soviética, que se está formando. Lo que más adelante conoceremos como Unión Soviética. Básicamente es, no me importa quién gane, Sí, yo me voy. La cosa es que dentro de Ucrania surgieron varios ejércitos. El ejército blanco incluso metió a meterse, el ejército rojo también se metió de toda la madre. Sin embargo, lograron mantener su separación, por decirlo de una manera, pero es absorbida al fin y al cabo por la Unión Soviética. Claro. Sin embargo, como sabemos, la Unión Soviética no era solo un país, era la unión, como dice su nombre, de varios países soviéticos. Eran como 17, ¿no? 15 si mi memoria no falla, pero no me hagas mucho caso. Puede estar el dato erróneo. Entonces, en 1921 se termina esta guerra y surge la República Socialista Soviética de Ucrania. La República Socialista Soviética de Ucrania tiene casi el mismo territorio de lo que conocemos actualmente como Ucrania. Salvo un poquito del del occidente, perdónenme, y Crimea. Crimea no pertenece en ese entonces, desde Catalina la Grande, a Rusia, a Ucrania. Siempre me equivoco con eso. Pero bueno. Y la República Socialista Soviética de Ucrania tuvo un problema muy interesante, por decirlo amablemente, con un tal Joseph Stalin. ¿Quién será ese? ¿Quién será ese, verdad? Que este cabrón, por decirlo gentilmente, en muchos sentidos no tenía que cumplir con una cierta cuota para que el Estado subsidiara el alimento, o soltara el alimento, por decirlo de una manera, una cuota de producción. Sí. ¿Qué sucedió? Que en Ucrania y toda esa zona no lograron superar la cuota porque sucedió una crisis muy fuerte dentro del sector agrario, se no pudieron cobrar, y Stalin dijo, pues qué lástima, a ver cómo la libran, y surgió una fuertísima hambruna dentro del territorio de Ucrania. Joseph Stalin no es recordado con brazos abiertos dentro de Ucrania, en ese sentido, dejó morir a muchas personas. O sea, creo que sí es importante hacer una acotación de que en el socialismo, o sea, lo que se buscaba era, nosotros te vamos a dar lo necesario para sobrevivir. O sea, como que tus necesidades básicas van a estar cubiertas y eso incluye justamente el alimento, la vivienda, lo que tú quieras, ¿no? A cambio de que el Estado es el que se encarga de la producción. Siendo Ucrania parte de la Unión Soviética y siendo Rusia el país más importante de toda esta unión, o sea, entiendo que de ahí viniera como de, a ver, tienen que cumplir cierta cuota como para tener acceso a todas estas beneficios. Sí, ¿no? sí. Sin embargo, la situación, o sea, no porque esté defendiendo a nadie, al contrario, la cosa es que ahí hubo un problema dentro que no les permitió cumplir con todos los requisitos para poder subsistirse. Y claro. También Stalin, muy lindo de sus tanates, no quiso y ese es el problema. beneficiar. O sea, Stalin los dejó morir de hambre. Los dejó morir de hambre. O sea, real... ¿Cómo? Algo, justo de eso hablábamos hace poco con mi familia, que tenemos la errónea idea de que Hitler ha sido de los peores o el peor asesino de la historia. Y sí, no fue nada bueno, o sea, en ningún momento estoy diciendo que fue bueno ni nada, pero como que olvidamos todo lo que hizo Mao, todo lo que hizo Stalin, todo lo que hizo Tito, todo, o sea, de verdad ha habido una cantidad impresionante de genocidas y Stalin es uno de ellos, efectivamente, con el pueblo ucraniano y con los rusos. De hecho, todo eso. O sea, voy a tomar un antecedente que me brinqué, que es con la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia, 1939, se desata la guerra en todo este lado. Rusia no es invadida en ese entonces, sin embargo, cuando empieza la invasión a Rusia, el primer país en caer fue Ucrania, de la Unión Soviética. Entonces, les fue en friega, porque además los primeros que decidió mandar Stalin a la guerra fueron los ucranianos. Pues sí. Entonces, dentro de este conflicto, de la población que tengo entendida soviética, el mayor porcentaje de soviéticos que fallecieron fueron ucranianos dentro de la Segunda Guerra Mundial y fallecieron 20 millones de rusos.
Y volvemos a lo mismo, o sea, tiene que ver con la ubicación de Ucrania. Ucrania es la puerta de Rusia. Exactamente, porque además entras por tanto Ucrania como Bielorrusia y está cuántas quieres en ese entonces Petrogrado. O sea, era un punto estratégico, por eso también decidieron entrar por ahí. Sí. Es un punto estratégico. Ucrania es la puerta del oriente con el occidente. Así como México es la puerta de Estados Unidos. No, somos la puerta entre América del Norte y América del Sur. Exacto. Punto. Ucrania es la puerta entre Rusia, Rusia europea y la Europa occidental. Sí. Entonces, fue una masacre lo que sucedió en Ucrania dentro de esa zona. Ya para la muerte de Stalin en 1953, surge un nuevo líder dentro de la Unión Soviética, uno de mis favoritos, personalmente me da mucha risa su nombre, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, es divertido decirlo, dilo. Nikita Khrushchev. Es como que es jocoso decirlo. Nikita. Y Khrushchev. Es que aparte es curioso, escuchas solo el Nikita y como que no se te viene a la mente un acá líder importantísimo y luego escuchas Khrushchev y como que luego impone respeto. Khrushchev suena algo como que rompe. Suena como pero Nikita es como Nikita. Es como nombre de gatito. Pero además, ¿nunca has visto una foto de Khrushchev? No las ves, es horrible el vato. Pero bueno, está bien guapo Khrushchev. No te vas a cagar. Pero bueno, en 1954, Nikita Khrushchev, en un, ¿cómo decirlo? Intento de buena voluntad. Precioso. Papi Khrushchev. Mira. Y además a Khrushchev le tocó vivir la crisis de los misiles de Cuba. Entonces es un personaje importantísimo, no solo de la Guerra Fría, sino de la historia soviética. Porque además, literal, le dijeron huevos tibios y lo corrieron por lo de la crisis de los misiles. Pues mira. O sea, pero pues al fin y al cabo, me cae bien. Pero bueno, Nikita Khrushchev, en un gesto de buena voluntad con la República Socialista Soviética de Ucrania, le cede el territorio de Crimea. Sí. Como un regalo de buena voluntad, consolidando así el territorio que conocemos actualmente como Ucrania. Bueno, depende a quién le preguntes. Pero bueno, ahí es importante también, siento, esto fue 200 años después de que Rusia dijera Crimea es mío. Quieras que no, o sea, en 200 años sí da chance para que varias generaciones de rusos se asienten en Crimea. Claro. O sea, ahí vamos. Entonces, para quien no sepa, esto es más como dato cultural, pero es importante también. En 1986, en una planta nuclear conocida como Chernobyl, la zona de Chernobyl, en Ucrania, está ya una planta. Entonces, esto desestabilizó en muchos sentidos, no solo a Ucrania, sino a toda la Unión Soviética, y es uno de los grandes antecedentes para que colapse la Unión Soviética. En este entonces, para 1986, el que está en el poder es un tal Mikhail Gorbachev, que a mi gusto merece más reconocimiento. Sigue vivo el infeliz, 91 años. Sí, vivo. Larga vida, Gorbachev. Ganó premio Nobel de la Paz, ¿no? 1990. Por todo el desmadre de sí. la Unión Soviética. Pero personalmente, yo le tengo mucho respeto a Gorbachev. Pues supo lidiar con una época, o sea, es que a Gorbachev le llegaron todo en ruinas. O sea, él agarró y todo estaba hecho arena y dijo, pues, ¿qué puedo hacer con esto? E hizo lo mejor que pudo. A mi parecer, hizo lo mejor que podía hacer en su momento. Entonces, a mi gusto, y también a mi parecer, es el político más importante de la segunda mitad del siglo XX. Porque además, la relación internacional que tuvo la Unión Soviética en el gobierno de Gorbachev es de las mejores relaciones internacionales que tuvo la Rusia en general. Y viniendo después de conflictos súper intensos. Viniendo después de cuántas cosas quieres. O sea, hablamos de la crisis de los misiles. Vietnam. La maldita Corea. De Vietnam. De verdad. Sí. Que pudiera, y además, en ese sentido también George Bush padre es bastante poco valorado. En muchos sentidos. Pero bueno. Se requieren dos para hacer negociaciones. Sí. George Bush hijo es un imbécil, pero George Bush padre me dice, uy, es que no me acuerdo en el funeral de quién, George Bush se puso su abrigo al revés. O sea, su chamarra de lluvia se la puso al revés y se pone el gorro. Y yo digo, Dios mío,
¿No has visto la imagen? No. Se pone una gabardina de esas para la lluvia. Sí, y se le Eso pone me el levanta. revés. Dios mío, de verdad. Pero bueno. Pero para fingir terroristas y Cállate, justificar no. la Sí. invasión a otra nación, Irak. si no eres tonto, ¿verdad, hijo? Eso es. Ay, Dios. Pero la política internacional, bueno, después hablaremos de Bush. También, ese sí amerita un capítulo entero. George Bush. Los dos Bush. Pero bueno, 1991, la crisis en la Unión Soviética está perrísima, la inflación está todo lo que da, no hay suficiente alimento, las políticas que llevó a cabo Gorbachev, la perestroika y no me acuerdo la otra, no funcionaron. La gente dice a la chingada, que se vaya al diablo Gorbachev, intentan hacer un golpe de estado. Queremos McDonald's. Ese es un evento histórico importantísimo, que haya un McDonald's en Rusia. Real, sí. De verdad es importantísimo el hecho de que haya abierto un McDonald's en Rusia. Vale, pero bueno, 1991, varios países dentro del territorio soviético dicen esto ya no está funcionando. La Unión Soviética y Gorbachev nos están trayendo de la chingada. Entre esos países que dijeron ya hasta aquí y buscaron la independencia, de los primeros fue Ucrania. También, sin mi memoria no falla, creo que Lituania. También y otro más. Pero no me hagan mucho caso. Y eso es en 1991, el 25 de diciembre de 1991 colapsa la Unión Soviética, oficialmente con la renuncia de Gorbachev. De ahí en adelante, Ucrania vive, no crean que con la independencia, simplemente fue todo color de rosas. Ucrania vive una crisis económica muy fuerte en la última década de los 90s, bueno, la última década del siglo XX, perdónenme, una crisis muy fuerte. En los 2000 empezó a tener mayor estabilidad y todo. Sin embargo, dentro de Ucrania empiezan a surgir dos facciones. Una facción pro-europea y otra facción pro-Rusia. Y esto poco a poco fue creciendo, gradualmente, principalmente porque, y ese es un dato que no lo dije, dentro de la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética, mucha población rusa migró a Ucrania. Mucha. Principal, creo que fue en la época de Stalin, posteriormente, de la crisis de hambruna, Sí, porque después también de la hambruna, ¿no? hay que rellenar también los espacios vacíos. Claro. Pero bueno, principalmente estos se situaron en el oriente de Ucrania, lo que podríamos conocer como el Donbass, y también en una zona llamada Crimea. Entonces, este territorio de acá tenía mucha población rusa. Tiene mucha población rusa. Entre estas cosas, para el 2013 se buscó por medio del Congreso de Ucrania incorporarse a la Unión Europea. Sin embargo, hubo varios detalles ahí, entre ellos que el presidente de Ucrania en ese entonces, que no tengo el dato, opta por no hacerlo. La gente se levanta, se llama la Revolución Naranja, creo, la Guerra Naranja, una cosa así. La presión llega a ser a tal punto que el presidente ucraniano tiene que renunciar y tiene que huir. Y casualmente se va a huir a Rusia. Pero bien raro. Qué coincidencia, ¿no? Pero bueno, en 2017 Ucrania, no incorporada a la Unión Europea, busca incorporarse a la OTAN. ¿Y ahora? ¿Qué es la OTAN? Y ahora vamos con la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una organización que buscó la defensa de los países anexados a la OTAN. Como tú tienes tu liga de la Unión Soviética, pues yo tengo mi liga del Atlántico Norte, y así como tú buscas expandir el comunismo, nosotros buscamos evitar que te sigas expandiendo. Exacto. Entonces, los principales países: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ahora España, Alemania, más adelante también, Rumanía, más adelante. Atlántico Norte, o sea, los países originales, Sí. Si quieres salir O sea, al México Atlántico y estás en el norte, pues está. México está rozándole, ¿eh? O sea, si quisiera, tal vez sí podría meterse. Pero Espero que México no se va a meter. No se va a meter, o sea, pero bueno, en 2014 surge una crisis fuertísima dentro de Ucrania, porque el territorio de Crimea dice: yo no me identifico como ucraniano, me identifico como ruso, de acuerdo, supuestamente. ¿Qué sucedió aquí? Que decidieron hacer un referéndum, pero ese referéndum está muy sospechoso en muchos sentidos. Tiene muchas dudas, no estuvo avalado por ningún organismo internacional. Hay bastante opacidad dentro de este referéndum.
con un 90% de participación, ¿no? optaron todos que tenía que independizarse Crimea de Ucrania. Entonces, el primero que aplaudió esto fue Stalin. Putin. Perdón, ay, qué bella coincidencia, pero... Uy. Ay, Dios. O sea, es que hay paralelismos, pero Vladimir Putin, fue el primero que aplaudió la decisión. Claramente. Y optó que se incorporara a Rusia, Crimea. Y de ahí en adelante surge un conflicto interno muy fuerte dentro de Ucrania, que es la famosa guerra del Donbass, que es desde 2014 hasta el día de hoy y contando. Entonces, esta es la guerra del Donbass. Y estos son los principales antecedentes. Como datos históricos, tras la caída de la Unión Soviética, algunos creyeron que se iba a disolver la OTAN. Sin embargo, no se disolvió y siguió creciendo en 2004. Y quise agarrar estos dos países, porque uno de los argumentos que dice Vladimir Putin de por qué invadió Ucrania es porque dice que Ucrania, al fin y al cabo, es dejarle la puerta abierta a los de la OTAN para que estén cerca de Rusia. Sin embargo, tanto Estonia como Letonia se incorporaron en el 2004 a la OTAN, y estos dos países que en su momento reclamó Rusia. Sí, reclamó. Sí, reclamó. Sin embargo, estos dos países se incorporaron a la OTAN y estos dos países están en la frontera norte de Rusia. Uh-huh. En 1999, como dato curioso, Polonia también. Y Polonia ha sido un gran, impulsa bastante a que Ucrania se incorpore a la Unión Soviética. ¿A la Unión Soviética o Digo, a la OTAN? A la OTAN. No, Polonia es como de, por favor, sí, ya no. Déjenme en paz. Y actualmente hay 30 estados dentro de la OTAN. Sí. Ahora, como dato, y porque he escuchado esto, incluso me ha aparecido en TikTok, síganos en TikTok, contémonos podcast, me hicieron un comentario que hablan de un tratado de la OTAN con Rusia, de los 90s. De la no expansión de la OTAN. Se llama Baker-Gorbachev. ¿Qué sucede con esto? En primera, y lo quiero aclarar para la gente que no lo ha investigado, me puse a investigar ayer 3 horas, no es un tratado, no es una firma internacional, no hay una firma, no hay un documento per se. Fue como hablado, ¿no? Es el acuerdo Gorbachev-Baker, es una conversación. Que se dudaba de su existencia hasta hace unos años, que salió una transcripción. No obstante, esto es un acuerdo y ni siquiera es en un acuerdo, es en un momento de negociación entre James Baker, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética en 1990. Entonces, un tratado per se de no expansión, y la famosa frase que dice ni una pulgada más hacia el oriente, si se dijo, no obstante, no es un acuerdo. No está firmado, no está firmado. No es un acuerdo internacional, no es un tratado, no es nada, es una conversación entre Mikhail Gorbachev y James Baker. Entonces, no estoy justificando, sin embargo, ese es el argumento principal que dicen los rusos, y Vladimir Putin incluso en una de sus conferencias de prensa, la última que hizo el año pasado, habla de este acuerdo. No obstante, esto no es un acuerdo internacional. Pero de la misma forma, también siento que la postura de Estados Unidos es súper hipócrita si tienes en mente la doctrina Monroe, ¿sabes? O sea, cuando empiezan a decir América para los americanos, nunca se refieren solo al territorio estadounidense. Siempre lo hacen con una noción de toda the Americas, o sea, todo el continente americano es para los americanos, pero ahora sí refiriéndose a ellos. Sí. Porque se han dado el lujo de... O sea, sí, es muy bonito decir Ucrania es un país independiente que debe defender su soberanía y que tiene derecho a anexarse a lo que sea, pero ¿cómo se pusieron en la crisis de los misiles de Cuba? ¿Cómo se pondrían si cualquier país de Latinoamérica dice, no, pues yo hago otra cosa, ¿sabes? La situación, muchos están comparando esto con la crisis de los misiles, no es la misma magnitud. No, no es la misma. Porque en primer lugar, la OTAN no mandaría misiles, ni manda armas de destrucción masiva a los países incorporados. Es de que los ejércitos se apoyen. Entonces, esto de que digan de que la invasión a Ucrania es una crisis de los misiles, no porque no están mandando mis armas de destrucción. No, yo lo sé, estoy haciendo una aclaración. No obstante, la doctrina Monroe también, es que no me hagan defender a Estados Unidos. No me gusta defender a Estados Unidos. No obstante, lo que está defendiendo Estados Unidos ahorita, fuera de su pasado, fuera de todo lo hipócrita que sea, es que Rusia está invadiendo y destruyendo la soberanía nacional de Ucrania. Sí. Y eso es lo que están haciendo todos los países, con el pasado que quieran, porque todos los países tienen cruces que cargar.
hasta México. O sea, entonces, ¿qué es lo que están buscando ahorita defender? Fuera de lo que hagan, de las chingaderas, de lo que traten en América, de la influencia, de los golpes de Estado, me vale madres. De Siria, de Sudán, Irak, lo que quieras, Afganistán, Colombia, Venezuela, Palestina, Guatemala, da lo mismo. Lo que se está defendiendo es la soberanía de un país. Justo. Y tampoco estamos, o sea, tampoco estoy diciendo como lo que está haciendo Putin está bien. O sea, claro. no va para ahí. O sea, el punto es, todos siguen con la que le pasa. Claro. Sin embargo, ahorita uno tiene que pensar en el presente, claro, a mi parecer. A pesar de que estamos hablando aquí del pasado, de la historia y todo este rollo. Pero es la historia para entender el presente. Exactamente. Porque no es lo mismo, o sea, no es la historia en el afán de juzgar. Por eso no vengo a hablar de buenos o malos. Yo estoy hablando aquí y en ningún momento nunca dije, bueno o malo, dije que era un cabrón Stalin, pero hasta ahí. Pero bueno. Pero bueno, eso es un hecho, no estoy juzgándolo, estoy dando un hecho. Sí. Estoy hablando de que sí es una relación muy estrecha entre los dos y podemos ver varias veces conectados. Sin embargo, Ucrania siempre se ha identificado como algo más. Pero también por eso partes de Ucrania históricamente fueron de Rusia más tiempo y por eso que haya tantas facciones prorrusas y rusoparlantes en esas regiones. Claro, entonces, o sea, nadie está bien en una guerra. Esa es la mejor conclusión. Ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos, ni la OTAN, nadie está bien en una guerra. Porque es muy fácil justificar una guerra. Sí. Muy fácil. Pregúntale a Bush. Pero, o sea, me estoy riendo en el sentido comparativo, no me estoy burlando de la desgracia. No te ríes de la desgracia. Porque genuinamente es trágico. Lo veo porque tengo que verlo, porque soy historiador, porque tengo que estar inconsciente de lo que se está viendo, pero las imágenes son desgarradoras. Es muy desgastante verlo. Cualquier guerra es desgastante de ver. Pero lo que sí creo que cualquier guerra es desgastante, cualquier guerra es... Por más que la justifiques, esté injustificada, ¿sabes? O sea, como la cantidad de violencia que viven los inocentes, porque ni siquiera lo pagan los que lo ocasionan, es terrible. Pero lo que no me ha gustado, y que pasa siempre, es cómo los medios manejan todo con un sesgo. Y un sesgo muy marcado. O sea, justo el otro día vi en TikTok un comentario de reporteros estadounidenses, que raro, que el textual, sus palabras son como de... Un reportero dice como, me perdonarán estos países, pero aquí estamos hablando de Ucrania, una nación de gente blanca, de gente cristiana, con ojos azules, no estamos hablando de Irak, no estamos ese tipo hablando de discursos de es de lo más deplorable. Sí, justo, y dicen como de, aquí sí debemos preocuparnos porque son cristianos blancos los que están sufriendo, es una nación civilizada la que está siendo atacada, es como de, dude, ¿qué estás diciendo? Comentarios deplorables. Y además, en primera, los reporteros reflejan un estado, sí, sin embargo los reporteros son independientes y muchos de ellos merecen ser descalificados por ese tipo de comentarios. Es extremadamente deplorable que hablen de ese tipo de cosas. Ninguna guerra es mejor que otra, ni más importante. No. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con la guerra de ahorita? Que es la guerra que acaba de estallar. Sí. Porque podemos hablar de la guerra de Siria. La guerra de Siria lleva más de 15 años. La guerra de Ucrania, la guerra del Estado de Israel lleva desde el 48. Lo único que sucede con esta es que es una guerra que acaba de detonarse y por eso va a tener más ruido ahorita. No obstante, ni esta es más importante ni las demás. Ninguna guerra es justificable, a mi parecer. Pero bueno, les acabamos de dar todo un contexto. Espero que sirva. No se les olvide seguirnos. Gracias por todo el apoyo que han estado dando en las redes sociales. Gracias, Bolivia. Gracias, Bolivia. Bolivia, estás en mi corazón. ¿Y algo más que quieras decir? No. Ya denle salida al mar. Claro, güey, justo hace poquito hablé de esa guerra, pero bueno, ya denle salida al mar, no mames, no, por lo menos déjenlo pasar. Saluda a mis amigos bolivianos. Sí tengo unas amigas del campamento. ¡Qué divertido! Moni. Bolivia, me caes bien. Saludos. Sí, saludos. Sí, cuídense mucho. Nos vemos.